Esta presentación es acerca del fármaco biotecnológico llamado somatropina. Lo presentan las alumnas Trujillo Luna, Diana Nereida y Satarain Zurita Katia Celeste, a cargo de la doctora Noemí García Magallanes en la asignatura de Biotecnología Médica. En cuanto a la estructura de este fármaco, la somatropina es una hormona de crecimiento humana recombinante que actúa sobre el metabolismo de lípidos, glúcidos y proteínas. Este es usado en el tratamiento de padecimientos por deficiencia de secreción de la hormona de crecimiento, enanismo hipofisiario y en niños de talla baja por el síndrome de Turner. La hormona de crecimiento es una sustancia secretada por la glándula pituitaria, una glándula situada en la base del cerebro. Esta promueve el crecimiento durante la infancia y adolescencia. Además, actúa sobre el modo en el que el organismo metaboliza las proteínas, las grasas y los carbohidratos. En niños que presentan un déficit de la hormona de crecimiento endógena, la somatropina estimula el crecimiento lineal y aumenta la velocidad de crecimiento. En cambio, en adultos, la somatropina mantiene la composición normal del organismo al aumentar la retención de nitrógeno, estimular el crecimiento musculoesquelético y movilizar la grasa corporal. La estructura de la molécula, esta es un polipéptido globular monomérico. La isoforma principal de la hormona de crecimiento es una proteína de 191 aminoácidos con un peso molecular de 22.124 daltons. Los genes de la hormona de crecimiento están localizados en la región Q22-24 del cromosoma número 17. En cuanto al modo de obtención, esta se produce mediante un método denominado tecnología del DNA recombinante. La hormona se obtiene a partir de la bacteria que ha recibido un gen y que la habilita para producirla. Las somatropinas son proteínas producidas por animales que, debido a su efecto sobre el crecimiento del animal, normalmente hacen referencias a ellas como hormonas del crecimiento. Las somatropinas producidas por la tecnología del DNA recombinante en bacterias se acumulan normalmente en cuerpos refractarios insolubles del citoplasma de la célula huésped. Devolver a la somatropina a su forma activa requiere de la renaturalización, lo cual supone la solubilización, el plegamiento y la oxidación de la proteína a su conformación nativa. Estos procedimientos y los subsiguientes procedimientos de purificación se llevan a cabo normalmente con pHs altos. Además, la degradación también depende de la temperatura, siendo la temperatura ambiente peor a 4 grados centígrados, la temperatura normal que se utiliza para este procedimiento. Sin embargo, si no hay problemas en la estabilidad, la operación a temperatura ambiente sería mejor desde el punto de vista del procedimiento. La forma farmacéutica de este fármaco es presentada en polvo y disolvente para solución inyectable. El polvo es de color blanco y el disolvente es límpido e incoloro. Hablando de dosis, esta debe ser individualizada para cada paciente. En deficiencia de hormona de crecimiento se recomienda 0.25 a 0.30 miligramos por cada kilo de peso corporal por semana, o bien 0.07 a 0.10 unidades sobre kilo de peso corporal por día. En el caso del síndrome de Turner, la dosis es de 0.14 unidades sobre kilo de peso corporal por día, y en deficiencia de hormona de crecimiento en adultos es de 0.018 a 0.033 unidades sobre kilo de peso corporal por cada día. Mecanismo de acción. La somatropina es una potente hormona metabólica importante en el metabolismo de los lípidos, carbohidratos y proteínas. En los niños con hormonas del crecimiento endógeno insuficiente, la somatropina estimula el crecimiento lineal y aumenta la tasa de crecimiento. Además, en los adultos y también en los niños, la somatropina mantiene una composición corporal normal, aumentando la retención de nitrógeno y la estimulación del crecimiento del músculo esquelético y la movilización de la grasa corporal. Además, la somatropina reduce la captación de los triglicéridos de los depósitos de la grasa corporal. Sus efectos farmacodinámicos son el metabolismo lipídico, donde la somatropina induce a los receptores del colesterol LDL hepáticos y afecta el perfil de los lípidos séricos y a las lipoproteínas. Metabolismo de los carbohidratos.
La somatropina aumenta la insulina, pero la glucosa sanguínea en ayunas permanece, eso por lo generalmente sin cambios. Metabolismos del agua y los minerales. La deficiencia de la hormona del crecimiento es asociada a una reducción de los volúmenes plasmáticos y extracelulares. Ambos aumentan rápidamente tras un tratamiento con esta hormona, además del metabolismo óseo. La somatropina estimula el recambio del hueso esquelético, así como también la administración a largo plazo de la somatropina a pacientes con osteopenia, con deficiencia de la hormona del crecimiento. Esta resulta a un aumento del contenido mineral y además una densidad ósea en los lugares portadores de peso, así como también la capacidad física. Esta mejora la potencia muscular y el ejercicio físico tras un tratamiento a largo plazo con esta hormona. Hablando de farmacocinética, se lleva a cabo la absorción. La biodisponibilidad de la somatropina administrada subcutáneamente es aproximadamente del 80% en las personas sanas y en los pacientes con deficiencia de la hormona de crecimiento. Una dosis subcutánea de 5 miligramos de somatropina para la solución inyectable en los adultos sanos produce unos valores de Cmax en el plasma de 71 más menos 24 unidades por litro y una mediana del valor de T más de 4 horas, respectivamente. En cuanto a la eliminación, la vida media terminal de somatropina después de la administración intravenosa en los pacientes adultos con deficiencia de hormona de crecimiento es alrededor de 0.4 horas. Sin embargo, después de la administración subcutánea de somatropina, se alcanza una vida media de 3 horas. Es probable que la diferencia observada se deba a la lenta absorción de la inyección después de la administración subcutánea. En cuanto a poblaciones especiales, la biodisponibilidad absoluta de somatropina parece ser similar tanto en hombres como en las mujeres después de la administración subcutánea. Las patologías en las que se usa esta hormona están los trastornos del crecimiento de niños que no secretan suficiente la hormona del crecimiento. Además, trastornos del crecimiento en niños provocados por la insuficiencia renal crónica o también una alteración génica denominada síndrome del Turner. Además de los trastornos del crecimiento en niños relacionados con su edad gestacional y que no han recuperado el crecimiento a los 4 años de edad o a una edad posterior, así como también una alteración génica en niños conocidas como el síndrome de Prader-Willi. Además que es utilizada para mejorar el crecimiento y la composición corporal, que es la relación entre la grasa y la masa muscular. El diagnóstico tiene que confirmarse mediante una prueba genética adecuada. Esta también se utiliza para el tratamiento de adultos con un déficit marcado de hormona del crecimiento. En cuanto a contraindicaciones, este puede causar hipersensibilidad al principio activo de algunos de los excipientes. La somatropina no debe usarse cuando existe evidencia de actividad de algún tumor. Además, está contraindicada en niños con epífisis cerrada, en pacientes con evidencias de progresión de lesión intracraneal o neoplasmas, ya que no se excluye la posibilidad de promoción de crecimiento del tumor. Además, está contraindicada en pacientes con diabetes mellitus por el efecto diabetogénico de somatropina, por lo que la terapia antidiabética debe ser ajustada. Además, en los pacientes con enfermedad crítica aguda que presenten complicaciones después de alguna cirugía cardíaca, abdominal, traumatismo múltiple por accidente, insuficiencia respiratoria aguda o enfermedades similares, no deben ser tratados con este fármaco. Sus efectos secundarios intervienen en la hipersensibilidad. Esto se presenta como urticaria generalizada, que es la inflamación en el sitio de inyección, así como también dolor de cabeza pasajero. Otro efecto secundario es la hipertensión intracraneal benigna, que se ha presentado más frecuente en los niños y raramente en adultos que han recibido el tratamiento de somatropina, así como también efectos en el metabolismo de los carbohidratos, donde se han reportado pacientes con síndrome de diabetes mellitus no dependientes de la insulina. Estos desarrollan la diabetes mientras han recibido el tratamiento con hormona del crecimiento, así como también efectos en la función inmune, en donde se considera que la hormona de crecimiento interactúa en el sistema inmune
aunque falta evidencia de que sea clínicamente significativa. Otro efecto es el efecto sobre el sistema musculoesquelético, donde hay evidencias de mitosis inflamatoria con mialgia y debilidad muscular durante el tratamiento con somatropina, por la presencia de metagresol, que es usado como conservador en la fórmula. Además de la gimostasia, existen reportes de varios casos de ginecomastia en niños puberos durante el tratamiento con esta hormona del crecimiento, así como también una suplementación del hierro. Dado la producción de la hemoglobina y la deficiencia del hierro, decrecen en pacientes tratados con hormona del crecimiento, donde se deben de considerar suplementos de hierro a pacientes que han recibido el tratamiento con somatropina, así como también la piroquitis, que se han encontrado un reporte de piroquitis aguda, así como también una deficiencia de hormona del crecimiento seguida al tratamiento de esta hormona. En tanto a las reacciones adversas, los pacientes que padecen una deficiencia de la hormona del crecimiento se caracterizan por un déficit del volumen extracelular. Al iniciar el tratamiento con somatropina, este déficit se corrige rápidamente. Por lo general, estas reacciones son leves y son producidas en los primeros meses del tratamiento y permiten espontáneamente o reducen la dosis. Esas reacciones adversas están relacionadas con la dosis administrada, así como también la edad del paciente y posiblemente esté relacionada inversamente con la edad del paciente al inicio de la deficiencia de esta hormona de crecimiento. En cuanto a toxicidad, puede haber un pequeño aumento en incidentes asociados a la leucemia en pacientes tratados con hormonas de crecimiento. Actualmente no existen reportes de estudios a largo plazo que indiquen riesgo de mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad. En cuanto a interacciones con otros medicamentos, la terapia con glucocorticoides puede inhibir el efecto de promoción de somatropina. Además, dosis altas de andrógenos, estrógenos o esteroides anabólicos pueden acelerar la maduración ósea e inhibir el incremento del crecimiento. La hormona de crecimiento humana puede inducir estado de resistencia a la insulina, por lo que la dosis debe ser ajustada en pacientes que reciben insulina y somatropina. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.